De jugar en las calles de Ghana a tocar en la puerta del primer equipo del Celta. Hoy conocemos la historia de Bernard Somoa, delantero del Celta Fortuna, aquí, donde si no, tenías que haber tirado. Muy buenas, familia, y es que la ocasión lo merece y hoy en Tenías que haber tirado tenemos que hablar de Bernard Somoa, ese delantero que estas pasadas semanas nos ha dado los goles en los minutos finales que le han permitido al equipo de Freddy Álvarez sumar puntos para seguir en lo más alto de esa tabla de Primera Federación. Y es que en el día de ayer, cuando conocíamos la renovación de Claudio Giraldez, la noticia más esperada por el celtismo, también conocíamos una bonita historia de Bernard Somoa que creemos que merece la pena contar aquí en Tenías que haber tirado, y nos la va a contar de primera mano el protagonista, no Bernard Somoa, sino el que contó su historia. Pero antes de eso vamos a pasar primero por comisaría, en otro vídeo en el que, como ya sabéis, Lucas Peteiro esta semana no estaba, pero estará para ver el partido del Celta Fortuna que emitimos esta noche. Pero siempre está Germán, el poli del like, que es el que vigila que en cada vídeo, que en cada contenido, que en cada directo de Tenías que haber tirado estáis ahí apoyando, y creemos que este es un vídeo chulo, un vídeo que os va a gustar y un vídeo quizás más panenquita, o de esas historias que en el día a día no se saben, que no se cuentan y que yo creo que vale la pena que escuchéis. Así que ya sabéis, como en cada vídeo, como en cada directo, 1000 likes, y como palabra clave os la diremos más adelante, que si no es muy fácil, buscadla al principio, no al final. No, durante este vídeo tendréis la palabra clave. Como os decía, en el día de ayer, después de la rueda de prensa de Claudio Giraldez, conocíamos muchas noticias, algunas quedarían para vídeo, como la más que posible no continuidad de Óscar Mingueza en el Celta más allá del 30 de junio, pero era Alberto Bravo el primero que contaba una historia de Bernard Somoa, que es la protagonista del vídeo de hoy, que la titulaba como De las calles de Ghana a tocar a la puerta del primer equipo del Celta, una historia que nunca se había escuchado de Bernard Somoa, el delantero que llegaba la temporada pasada al Celta Fortuna, que también después jugaba en el juvenil y que a día de hoy, esta misma semana, entrenó con el primer equipo del Celta. Pero no me quiero demorar más, y entonces, antes de eso, le voy a dar la bienvenida a su casa a un compañero, amigo, Alberto Bravo. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos, primero de todo? Bien, de vuelta. Ya hace un par de semanitas que volvemos a estar en dinámica, no sé si de primer equipo, pero bueno, en dinámica de trabajo, después de bueno, un pequeño susto, un paso por chapa y pintura ahí en el Álvaro Cunqueiro, donde todo salió perfecto, donde, bueno, pues lo dije en alguna ocasión, cuando te toca, pues cuando te hace falta la sanidad pública, pues bienvenida que está, y muy felices de poder disfrutar de un privilegio que damos por seguro, que damos por sentado, como los privilegios que damos por seguros y por sentados en el día a día, pues los ciudadanos europeos, los ciudadanos españoles, gallegos, vigueses, me da igual cómo lo queramos calificar, los que vivimos en el primer mundo y hemos tenido la suerte de vivir en el primer mundo, es lo que nos pasa a ti, a mí, a la mayoría de la gente que nos escucha y que no le ha pasado a Bernard Somoa. Exactamente, es una historia que tú conocíamos ayer a través de tu artículo en el Desmarque, Alberto, un Bernard Somoa que todos lo conocemos por su llegada al Celta, por su gran irrupción, por su velocidad, por sus goles, por el gran rendimiento que está teniendo esta temporada, pero gracias a ti ayer conocíamos una historia de Bernard Somoa que creemos aquí que vale la pena contar, y ya te la lanzo de primeras, Alberto, empezando por sus inicios, por su infancia. ¿Quién es Bernard Somoa? ¿Dónde nació y cómo fueron esos primeros años de Bernard Somoa en Ghana? Bueno, pues Bernard Somoa es un jovencísimo delantero, 20 años, cumplió el pasado 10 de febrero, es un crío aún y se le ve que es un crío, aunque sí que es verdad que podemos hacer un poco la broma de esa cara que a veces parece casi un viejito, pero es un chaval, que nació en, pues complicado decirlo, Guaguala, más o menos, Sí, pues lo una tengo aquí ciudad de... apuntado, es un nombre complicado, se escribe N-Kawak o algo así, pero es un nombre Sí, complicado. bueno, es una ciudad pequeñita. Bueno, yo creo que ni siquiera, si somos estrictos, es una ciudad, porque diríamos que es una villa grande, no llega a 50.000 habitantes del sureste de Ghana, y nace en una familia humilde. Bueno, pues como me imagino que por desgracia, la mayoría bueno, de la gente que nace en África, que nace en países en vías de desarrollo, donde hay una parte pues, que vivirá con muchos privilegios, pero la inmensa mayoría pues no tiene recursos y no puede acceder a lo más básico. Y eso es lo que le pasó a Bernard Somoa. Bernard Somoa en su infancia no pudo acceder a cosas que, como decía antes, damos por sentado. Pues yo digo lo de la sanidad porque tocó operarme hace poquito, pero también a la educación y a infraestructuras sencillas que nosotros abrimos un grifo y tenemos agua y tenemos calefacción y vamos todos los días a un supermercado a comprar comida. Bueno, pues eso
por desgracia, millones de personas en el mundo no lo quieren. Y Bernardo Somano no lo tuvo. Y ha tenido una educación precaria, pues como muchísimos niños en África, lo ponían en artículo. Para él leer y escribir es un reto. Es un reto porque no ha tenido la oportunidad de estudiar eh, y ha crecido en la calle. Ha crecido en la calle y ha aprendido a jugar al fútbol en la calle. Y es en la calle donde, bueno, pues una persona, pues esos, me imagino que infinidad de ojeadores, para bien y para mal, que hay en el mundo del fútbol, que peinan África, que buscan en las calles de África, pues se encontró ya siendo mayor, aún siendo un niño, pero ya en una edad juvenil a Bernard Somoa, vio que era muy bueno, que destacaba le consiguió, bueno, pues jugar un poquito en una academia, también de nombre impronunciable, Liberty, no sé qué, Sí, la tengo por aquí apuntada en el Afguilla Liberty. pues Villa Liberty. Bueno, y de ahí, bueno, pues convenció al entrenador de un equipo de primera división de la Liga de Ghana, como el Asante Kokoto, que es, bueno, pues la ciudad grande de la zona, hasta 100 Sí. kilómetros de su localidad natal, para probar, sin haber entrenado nunca con un equipo con una mínima estructura profesional. Eh, es muy bueno, lo vemos día a día en el Fortuna, y al nivel, al contexto de la Liga de Ghana, pues evidentemente destacó, empezó a jugar, empezó a brillar y a marcar goles. Pero un futbolista que es eso, que destacaba Es por que su talento, por su calidad, porque era rápido, veloz, pero anárquico tácticamente, pues porque no. Porque no había tenido formación como futbolista, igual que no había tenido como formación académica. Y es un poco los inicios de Son sí, van por ahí. O sea, destaca, hay una foto icónica que recuperamos, que es la de Bernard Somba con esa copa, que es la primera Democracy Cup que se juega en Ghana, se jugó en Accra, en la Ghana, es la primera edición. Este año, 2026, es la tercera y es la primera vez que se va a jugar fuera de la capital de Ghana. Se va a jugar, de hecho, en Kumasi, que es, bueno, pues de donde es el Asante Kokoto, y que ha ganado 26 veces la Liga Ganesa, que ha jugado incluso, ha ganado la Copa Africana de Naciones en 3 ocasiones. Bueno, pues ahí es donde empieza a Bernard Somo a dar los primeros pasos del fútbol y ahí es donde, bueno, pues el Celta pues es capaz de fijarse y verlo por primera vez. es que yo creo que es algo muy importante lo que acabas de comentar, Alberto. Sí que es verdad que yo esta historia ya la sabía antes de que publicases el artículo, como muchas cosas que hablamos a veces y ya impacta, pero en cuanto me mandaste el artículo, que estará fijado en el enlace de este vídeo para que lo vayáis a visitar y leer, si aparte de escuchar el vídeo os lo queréis pasar, que también está muy bien, así le dejamos la visita al artículo del amigo Alberto, pero es que hay algo que tú decías, no damos por sentado muchas cosas, como en nuestra casa llegar y abrir un grifo, pero hay dos cosas muy importantes o que a mí me impactaron al menos del artículo. Sabemos cómo es la situación en África, sabemos cómo es la situación en muchos de los países, pero bueno, sabiendo que los conocimientos tácticos, técnicos de un futbolista cuando llegan al fútbol a primer nivel, como puede ser la Liga Española, aunque sea el Celta Fortuna, primera federación, es una liga que si no la consideramos profesional, es semiprofesional, pero hay algo muy llamativo, muy impactante, al menos cuando lo lees, y es eso que decías, ¿no? De que, aparte de todo lo futbolístico, está aprendiendo o está, bueno, aprendiendo, no sé si de primera forma, a leer y escribir de manera habitual, como lo tenemos aquí, que es algo muy impactante. Un Bernard Somoa que cambia por completo su vida, que es un cambio de gana aquí brutal, un cambio de gentes, de entornos y sobre todo también muy difícil cuando, creo, Alberto, que es algo también que tú nos puedes confirmar, Bernard Somoa tampoco es castellano, ya sabemos que no lo habla, que está aprendiendo, pero el inglés, que lo damos todos por sentado, o sea, en inglés Bernard Somoa también le cuesta. Sí, le cuesta todo. Pues a lo mejor estamos hablando que a pesar de tener 20 años, su formación es la de un niño. O el nivel formativo que tiene es el de un niño, eh, pues no sé si de primaria o de principio de secundaria, posiblemente más de primaria en España que de secundaria. El Celta en un torneo de jugadores locales, pues lo ve, lo sigue al esotero, se queda encandilado de su nivel y bueno, pues a partir de ahí llega la negociación con el Sante Cocoto. El año pasado llega a mitad de verano. Es verdad que además luego le costó casi un mes en poder llegar y tener todos los papeles Sí. firmados para poder estar en España. Llega más tarde, no puede hacer pretemporada porque la liga había empezado para el Fortuna. Y ahí es cuando más o menos el Celta, que podía tener algún conocimiento de la situación de Bernard Somoa, pues se encuentra con la realidad del chico. Es un chico, bueno, pues con unas carencias muy importantes en muchísimas cosas,
y en los primeros entrenamientos con el Fortuna, que tal vez por talento y por nivel ya podría haber jugado el año pasado en el Fortuna, pues se dan cuenta que es un jugador que no sabe jugar al fútbol. O sea, Es que es muy buen jugador individual, pero es muy mal futbolista a nivel colectivo porque nadie le ha enseñado a jugar al fútbol. O sea, sus conocimientos tácticos a lo mejor son los de un cadete, los de un infantil del Celta. O sea, pues hacer una presión, tirar un desmarque, saber hacer un balance, saber dónde colocarse, todas las cosas Bernard Soumán no las sabía hacer y a día de hoy las está aprendiendo. Y a lo mejor me anticipo un poco, pero cuando es verdad que muchas veces decimos, es que juega poco, es que lleva 1000 minutos, es que lleva 7 goles con el Fortuna este año y Freddy pone antes a otro compañero. Bueno, pues es que a lo mejor Bernard Somo a día de hoy aún no es capaz de jugar entre un partido y tiene que jugar en determinados contextos de juego para brillar en lo que él sabe hacer bien ahora y en lo que va aprendiendo. Y esa es la realidad con la que se encuentra el Celta. Es un chico además con un carácter bastante introvertido, lo pasa muy mal al principio aquí, los entrenamientos sufre, pues porque no está al nivel, porque a día de hoy aún no habla castellano, porque en el cuerpo técnico del Fortuna, pues Freddy habrá estudiado francés, como se estudiaba anteriormente en el sistema educativo español, y entonces el Celta detecta un problema muy grande, y es que este chico ni puede progresar en el Fortuna, ni es feliz, ni nada de lo que tenían preparado con él tiene sentido con todo lo que vieron a posterior. ¿Cuál es la decisión que tiene el Celta? Pues buscar un entorno más cómodo y le buscan pues jugar en el juvenil, donde bueno, pues el Celta juvenil suele bueno, pues dominar bien la categoría, es más fácil para él, la rigidez táctica no es tan grande, no estás jugando contra otros chavales de 18, 19 años, 17, no contra tíos de 30 que han jugado en primera y en segunda división, que te pueden sacar del partido. Y ahí con Berto Suárez, que sí habla bien inglés, bueno, pues Berto, como ha sucedido con otros jugadores, también pasó con Aldrin Equibet, pues lo adopta y lo hace casi su hijo. Sabe que es un chico con unas carencias especiales, con unas necesidades distintas a muchos de sus jugadores y bueno, pues lo cuida, lo protege, le va enseñando, lo va incorporando a la dinámica del juvenil, le va explicando cómo se juega al fútbol, ya no en el Celta, sino en Europa, y así va el primer año de Somoa. Es que justo te Aislado, iba. difícil, con muchos problemas, pero con ese rayito de esperanza que le da, bueno, pues en la segunda parte de la temporada, bajar al juvenil, tener minutos, marcar goles. Creo que juega 8, 10, 15 partidos con el juvenil y marca muchísimos goles Sí, también. 8, 10, y demostrar que tiene nivel. Y ahí es cuando el Celta dice, bueno, pues a pesar de todo lo que hay detrás de Somoa, que hay que tener paciencia con él, pues porque llegará más tarde, le costará más. No lo puedes comparar con otro chico que lleva 5, 6, 7 años en la cantera del Celta, pues porque él está empezando a jugar al fútbol de manera profesional, pues confían, hablan con el Asante Cocoto para ampliar la cesión. Y a partir de ahí, bueno, pues llega este año y ya más o menos, que lo iremos hablando en este vídeo, pues ya empiezan a darse los primeros pasos en positivo con Somoa. es que justo tú lo acabas de decir y hay muchos puntos importantes a hablar de esa primera temporada, como detalle que decía Alberto, con esa captación que hace la dirección deportiva del Celta, la dirección de cantera, con Alex Otero a los mandos. Tengo aquí el comunicado oficial de cuando llega Bernard Somoa, donde el Celta decía, el delantero de 18 años, cuenta con un recorrido deportivo prometedor y ve, bueno, que llegaba procedente, como bien decía Alberto, de la Asante Tutoco, en el que había metido 2 goles y 2 asistencias. Esa llegada a priori para jugar en el Celta Fortuna, sí que es verdad que en los primeros meses, primeros partidos, veíamos como tenía muy poco protagonismo con Freddy Álvarez. Se decide dar el paso atrás para que vaya al juvenil y tú mismo lo decías adelantándonos un poco, el que creo que esta historia que hemos conocido hace que el celtismo sea un poco más justo con Freddy Álvarez, que en muchas ocasiones se ha sido crítico con él por la elección del delantero, ya sea por Álvaro Marín, ya sea por Hugo González en punta y el poco protagonismo en muchas ocasiones de Bernard Somoa. Creo que esta historia también respalda un poco, puede cambiar la percepción que hay de la gestión de Freddy Álvarez con Bernard Somoa, y lo que está claro, esta historia, Alberto, es la que pone en valor a un entrenador también aparte de Freddy Álvarez, que es con el que está sacando el rédito, con el que está el Celta Fortuna, que lo hablaremos ahora esta temporada, haciéndolo muy bien, que es la figura de Alberto Suárez. Lo decías tú, un Bernard Somoa, que cuando lo veíamos en los primeros partidos con el Celta Fortuna, nosotros decíamos, carencias, pocos minutos, la gestión no estaba siendo la mejor,
baja al juvenil, lo decías tú, una cantidad de partidos muy pequeña, porque es una decisión que se toma ya pasado el mes del mercado de invierno, baja para esa segunda parte de la temporada. La importancia muchas veces, Alberto, que en el mundo del fútbol, o sobre todo en el mundo del fútbol actual, que el otro día yo tenía una conversación con una persona que está en el mundo del fútbol y él lo denominaba el síndrome Lamine Yamal. Parece que si no llegas a los 16, 17 años no vas a llegar. Como hay veces que en el fútbol dar un paso atrás para la percepción del aficionado, para Bernard Somoa no era dar un paso atrás, porque hasta el juvenil del Celta serían muchos pasos adelante respecto a su situación en Ghana, pero como muchas veces como el canterano, con un pasito atrás es el impulso que puedes coger para llegar a lo que estamos viendo a día de hoy de Bernard Somoa, que lo hablaremos en breves. Es que el mundo del fútbol es extremadamente cruel, es extremadamente rápido, no suele perdonar, no suele dar segundas oportunidades, y es muy, muy complicado. Estamos hablando de niños que tienen que comportarse con adultos, con responsabilidades de adultos, con salarios en muchos casos de adultos muy bien pagados. Es muy fácil que se confundan, es muy fácil que las cosas no salgan bien, que se depositen unas expectativas gigantes en ellos, que se crea que todo es como un robot, que tú le das a un botoncito y tiene que ir para adelante y tiene que mejorar. No, hay muchas cosas alrededor de chicos de 16, 17, 18, 20, 21 años. Y ahora en el Celta hemos tenido suficientes ejemplos en los últimos años para aprender que con 18 puedes llegar, porque hay algunos jugadores que llegan con 18, pero otros llegan con 20, con 21, con 22 y con 23. Fer López llega tarde al fútbol de primera división Sí. comparado con otros jugadores. Pablo Durán y Manu Fernández también llegan tarde. Miguel Román, que estaba siendo hasta su lesión, pues posiblemente el jugador más en forma del Celta, llega al primer equipo con 23 años y no pasa nada. O sea, hay mucho tiempo. Fer López, físicamente, tarda en desarrollarse. Es una historia que hemos contado en infinidad de ocasiones. Él durante la pandemia crece mucho y antes, pues el Celta tuvo que cederlo al Rápido de Bouzas, pues porque en la cantera del Celta, pues en ese momento, esos años, no daba el nivel. Pues Somoa estamos en una situación, no sé si similar o parecida, y es que Somoa está aprendiendo cosas que otros compañeros de equipo pues tienen interiorizadas desde hace muchísimos años, hay cosas que saben hacer. Pues yo creo que es que ya no solo pues lo que hablábamos antes de hacer un balance, una presión, un desmarque, ¿no? Incluso la manera de cuidarse, la manera de descansar, la manera de alimentarse. Hay infinidad de cosas pues que para Somoa, que viene de Ghana y viene de un contexto complicado en Ghana, no existían. Y luego te encuentras con el choque cultural de llegar aquí siendo un niño solo, porque bueno, hay otros casos. Kibet, bueno, pues viene una familia pues más asentada, una familia acomodada en Kenia. Anthony Kayat tuvo la suerte de recalar en el Fursan Hispania con Michel Salgado, lo ha entrenado Pablo Coira y desde los 12 años ha venido frecuentemente a Vigo a jugar torneos con el Celta. Además también viene una familia pues acomodada, y a lo mejor su paso o su transición o su adaptación es distinta a la de Ghana, a la de Samoa, perdón, que llega prácticamente de la nada a Ghana, a Vigo, sin amigos, sin conocidos, con un idioma que desconoce, con una comida que desconoce, con unas costumbres que no son las suyas, con una religión también, que hay una Sí. parte pues fundamental que no es la suya. Le puede pasar también a Suleiman Abubakar, que está en el juvenil, a Ndiaye, que está en el Fortuna, y que, bueno, pues que el Celta lo ficha siendo internacional con Senegal, absoluto, aunque fuese un torneo de solo jugadores locales, pero es internacional absoluto con Senegal, y no está jugando en el Fortuna. Pues no está jugando en el Fortuna pues porque tendrá que pagar ese periodo de adaptación que ha pagado el año pasado Somoa, que incluye pues desde aprender cómo funciona la estructura de un club de élite como es el Celta, aprender el idioma para poder comunicarse ya no solo en el campo, sino en su mero día a día. Y es que el Celta lo reconocía, dice que nos encontramos con unos chicos que les intentamos dar todas las facilidades para que crezcan como jugadores, porque al final al Celta también interesa que crezcan, pero también para que Obvio. se desarrollen como personas, y entrenaban y luego se iban a la sede, bueno, no sé si todo el mundo es consciente de que en la sede del Celta, en la Rúa do Príncipe, hay unas plantas que son una pequeña residencia donde hay jugadores que viven allí. Se metían en su habitación y muchas veces lo que hacían era dormir toda la tarde y no hacían otra cosa. Entonces, bueno, pues eso iba haciendo mella en el ánimo de Somoa, no jugar, no tener
nada que hacer en todo el día y ahí el Celta, bueno, pues ha tenido que actuar, que buscar soluciones pues para que Somoa vuelva a sonreír, para que Somoa vuelva a rendir, para que dé el nivel que está dando con paciencia y con tranquilidad, sabiendo que es un jugador con mucho nivel, pero que hay que tener esa paciencia con él y que a los 20 años, pues a lo mejor estamos hablando de un chico que formativamente pues sería un cadete y no sería un jugador ya de primer año de senior. Bernard Somoa, que tú lo decías, junto a Ndiaye, esa adaptación tan complicada que puede tener el futbolista, el cambio de entornos, el encontrarse solos aquí, el no manejar el idioma, el pasar de pues un pueblo, una ciudad que no está en pleno desenvolvimiento, como puede ser la suerte que tenemos los que vivimos aquí en este país o en Vigo. Y me parece una de las cosas más curiosas de este artículo, Alberto, que yo no es porque estés delante, creo que en redes sociales ha tenido una acogida fantástica y que es una historia de esas que, más allá de que a todos nos gusta ver el artículo de en quién está interesado el Celta, quién va a fichar, qué vamos a ver, las posibilidades que hay de ir a Champions, creo que también estas historias acercan más a los futbolistas a que son personas, que no son robots, como tú bien decías, y a mí me ha dejado loco, Alberto, la medida del Celta para que esos futbolistas sean más fácil su adaptación en Vigo, para que no estén durmiendo en el hotel o en la residencia durante todo el día, y es que el Celta se va a Redondela a buscar a una familia de Senegal que tiene una panadería para que ayuden a estos chavales, Alberto. Me parece de las cosas más curiosas de este artículo. Pero es la realidad. A Redondela de Galicia, como dicen los trenes, cuando subes en el tren y debe ser que hay otra Redondela por ahí, en España, por eso dice Redondela de Galicia, pero sí, el Celta, bueno, pues necesitaba alguien que pudiese entender pues las necesidades, la cultura, volvemos a la religión, también la religión, la comida de estos chicos y se encuentra con que hay una familia en Redondela, de una familia senegalesa que lleva muchísimos años viviendo aquí, que yo no sé exactamente si son propietarios o trabajan en la panadería, bueno, pero que es una familia ya sentada y acostumbrada a vivir aquí, pero que evidentemente conoce el contexto que supone vivir en África, porque son africanos. Pues contacta con ellos para que, bueno, pues les echen una mano, les ayuden y al final el Celta acaba contratando a una persona para que ejerza, yo no sé si de padre adoptivo, de hermano mayor, de cuidador, como lo queramos ver. Un coordinador. Bueno, sí, un coordinador. Bueno, creo que hay un término en inglés que a mí eso de teniendo un idioma o dos, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener como mínimo dos idiomas, como son el gallego y el castellano, pues utilizar palabras en inglés para decir que es un player care, no sé qué, me suena absolutamente ridículo. Pero bueno, es una persona que se cuida, se encarga del bienestar de estos chicos. Es la persona que los lleva a clases presenciales de castellano, a las que están yendo ahora, que se ocupa de sus necesidades, de cualquier cosa que necesiten en el día a día. Pues el Celta ha decidido contratarlo una vez que estamos viendo que el club ha posado sus ojos en este tipo de mercados y entonces, bueno, pues estos tipos de futbolistas, pues con 18 años, cuando llegan aquí, con 20, se encuentran con muchísimos cambios y los clubes tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. En este caso, el Celta, pues encontró esta familia, contrató a esta persona y es la persona que a día de hoy, bueno, pues a mí me dijeron que es un gigantón, que mide 2 metros, incluso me cuentan que Bernard Somoa vacila en Ndiaye, porque como son los dos muy grandes, dice que es su hermano, es el hermano de Ndiaye, es la persona que se ocupa de ellos diariamente, que está encima de ellos, que los protege, que los vigila y que los cuida, que al final es la manera que encontró el Celta de ver que estos chicos puedan salir adelante, ya no solo como futbolistas, porque llegarán, no llegarán, Sí, está claro. serán mejores jugadores, podrán estar en primera federación, en segunda, en primera, pero sobre todo que de cara al futuro, pues que no tengan las carencias con las que pueden llegar aquí a Vigo. Y sobre todo una semana que al fin y al cabo esta historia la conocemos y es fantástica también por los acontecimientos que han pasado estas últimas semanas. Un Bernard Somoa que viene de darle la victoria, una remontada épica al Celta Fortuna frente al Bilbao Athletic en los últimos minutos del añadido. Los dos goles llegaron en el tiempo de descuento, tanto el de Bernard como el de Hugo González. Y porque esta semana el propio Claudio Giraldez ha convocado a Bernard Somoa, también seguramente por las limitaciones que hay con la presencia de Borja Iglesias con la selección española, de Williot Schwedberg con Suecia, etcétera, etcétera, a entrenar con el primer equipo del Celta. Y yo también recuerdo
recuerdo una primera foto icónica de la llegada de Bernard Somoa a Vigo, que es esa primera foto con Yago Aspas en chancletas, que es de las primeras fotos que tenemos de Bernard Somoa, y que en este año y medio Bernard Somoa él mismo puede ver cómo ha pasado de pasarlo muy mal a estar entrenando con un Celta que está en cuartos de final de la UEFA Europa League, que está sexto clasificado en la Liga a tan solo 3 puntos de la quinta plaza y que esta misma semana, como decíamos, entrenó a las órdenes de Giraldez. Una temporada, Alberto, donde lo tengo aquí apuntado, respalda mucho a Freddy, el que no está teniendo quizás la batuta de titularísimo, quizás es el segundo delantero de Freddy Álvarez o del Celta Fortuna por detrás de Álvaro Marín, pero ya es el segundo máximo goleador del filial esta temporada. Son 7 goles, lo tengo aquí apuntado, en 25 partidos. 1043 minutos los que ha jugado Bernard Somoa, lo que nos da un gol cada 149 minutos, que es un gol cada menos de 2 partidos, que es una auténtica burrada. Y sobre todo también teniendo en cuenta que ha tenido 2-3 goles que con esto del FVS, las líneas, el que no sabemos cómo son las imágenes, le han anulado al futbolista ganés, que han podido subir perfectamente al marcador. Uno de los pilares, sin ser titular indiscutibles de este Celta Fortuna, Alberto, y estamos ante un futbolista que tú mismo lo decías en el artículo, Toto Berizzo decía en su día que de tanto tocar en la puerta algún día acabará cayendo. Pues Bernard Somoa, de jugar en las calles de ganas, como titulabas en tu artículo, ya está tocando la puerta del primer equipo del Celta. Sí, por lo menos Claudio Giraldez, que es habitual verlo en Barreiro, en Balaídos viendo al Fortuna, lo conoce bien, pues ha decidido que sea uno de los chicos que entrenen con él. Es habitual que Claudio suba a juveniles y a jugadores del Fortuna para completar entrenamientos, para seguirlos, para ver su evolución, para ver su mejoría. Y así ha sucedido esta semana con Bernard Somoa. Y se lo ha ganado porque un gol cada 149 minutos, sin ser un delantero centro, Exacto. porque uno llegó siendo un jugador de banda, un extremo izquierdo, muy rápido, muy habilidoso, con mucho regate, con una gran definición, porque la estamos viendo, tiene una grandísima definición, pues son unos numerazos para Somoa, que además se multiplican exponencialmente cuando conoces todo el contexto de Somoa. Somoa, a lo mejor con 5 años de formación previos en Vigo, pues podría estar pues, al nivel de Óscar Marcos o incluso teniendo, pues no sé si alguna participación en el primer equipo, pero Somoa viene con un déficit de atrás que arrastra, que tiene que ir, bueno, pues acortando y tiene que ir puliendo porque no lo tiene. Y de ahí, bueno, pues lo que decíamos anteriormente, si Freddy no le da todos los minutos que a veces creemos que puede tener, tú hablas de 25 partidos, 1000 minutos, no sé cuántas veces fue Somoa titular, a lo mejor fue 8 o 9 partidos Exacto, titular. poquitas, sí. Se les fue, claro, pues es porque, pues en este caso, el delantero que más minutos está sumando, Álvaro Marín, que tendrá más calidad, tendrá menos calidad, tendrá unas características diferentes, bueno, pues tiene otro proceso de formación, es capaz de Exacto. darle al Fortuna otras cosas que Somoa a día de hoy no es capaz, y Somoa sí brilla en sus contextos de partidos más rotos, con más espacios, donde a lo mejor sus carencias tácticas pues son menos importantes porque es capaz de sacarle provecho a sus virtudes. Y sus virtudes las vemos en el gol contra el Bilbao Athletic. Va. No me voy a meter si es fuera de juego o no, pero con espacios Somoa es letal y con la pelota en los pies es un futbolista de otro nivel superior incluso a Primera Federación. Y esa es la realidad en la que se está moviendo ahora Somoa, en la que, bueno, pues este año le están empezando a salir las cosas bien, está empezando a marcar goles. Es un jugador que el Celta ha sido consciente del nivel que puede tener y por ello ha decidido ficharlo, comprarlo en propiedad, hacer un contrato hasta 2030, pues porque se confía en él. Si se confía en él, ahora ya no es la misma confianza que hace 2 años. Tú hace 2 años te lo traes cedido, puedes probarlo y si ves todos los inconvenientes o todas las carencias que podía haber detrás, pues puedes decir, bueno, pues el año siguiente que vuelva a la Sante Cocoto, que juegue en Ghana y bueno, y otra cosa. Pero no, el Celta es consciente de las carencias que tiene Somoa y ha decidido apostar por él, con un contrato, con una ficha, con una tranquilidad, con una estabilidad hasta 2030, que al final es lo que persiguen todos los futbolistas y más, bueno, pues futbolistas con contextos complicados como el de Somoa, que evidentemente para él firmar 4 años con el Celta pues es una tranquilidad de poder ir creciendo poquito a poco y hacer las cosas bien.
Sí, al final, Alberto, cuando Alex Gesto eligió el apodo de Bernard Somoa, Alex Gesto, que es la persona encargada de poner apodo a todo el futbolista que vista la camiseta del Celta, lo decías tú también en Twitter, al final ese de Chosen One, el elegido, pues es una historia que incluso avala ese apodo que le Sí. pusimos a Bernard Somoa, que no sé si hará carrera en primer equipo, si será un jugador que recordemos para la historia. Lo que está claro es que aura y ser icónico tiene, porque entre esa foto ganando la primera edición de la Democratic Cup, esa foto en changletas con Yago Aspas, la participación que está teniendo ahora, el carisma que tiene, hace unos meses teñido con ese pelo ahí, que no sabíamos si era rubio, si era amarillo, parecía el de Dragon Ball. Un chaval que no sabemos qué pasará con él, pero son historias estas. Al igual que ha habido otras esta semana que te ponen los pelos de punta, algunas que te sorprenden, otras familiarizas con el futbolista. También esta semana conocimos la historia no tan bonita como esta, sino más un poco trágica, como es la de Pape Cheik, un futbolista que todos conocemos cómo fue su etapa en Vigo. Pero son esas historias, Alberto, que en estos parones de selecciones, pues oye, rellena artículos, rellena vídeos, pero es también historias que nos gusta ver porque son cosas que te acercan al futbolista, que más allá de que usen botas de fútbol, que le peguen patadas a un balón, son personas y que nos hacen ver que no todo el mundo, no todos los futbolistas son iguales, que no hay la misma situación y que es muy difícil llegar, y hay veces que si te cuentan las historias, no solo de Somoa, seguramente si nos centramos en las historias de los de aquí, de los canteranos, también hay alguna que es complicada, pero bueno, que habla de que es muy difícil llegar al fútbol y también muy difícil, tal como tengas la cabeza atrás, adaptarte a él. Si además de donde has nacido, pues has tenido la suerte de que tus padres pues hayan estado siempre apoyándote, pues tu vida es más sencilla, es evidente, y has tenido pues unos privilegios y unas posibilidades que otros niños no han tenido. Somoa no los ha tenido, pues a través del talento del fútbol, a través de jugar en las calles, pues alguien en su vida desapareció. Muchas veces hablamos mal de los agentes porque sabemos que a veces hacen cosas con los futbolistas que no son de todo correctas. Bueno, pues en este caso él encontró un equipo donde pudo mostrar su talento, a partir de ahí el Celta lo captó y el Celta, pues más allá de todo lo que les hemos contado, que no es fácil, que no es sencillo, pues ha decidido apostar por él, ha decidido hacer un esfuerzo por Somoa y por otros futbolistas, que también como club, pues yo creo que muchas veces nos sentimos muy orgullosos de todo lo que se genera alrededor del Celta, pues esto yo creo que también es como aficionado al Celta, como la prensa que cubrimos diariamente en la actualidad y el día del Celta, pues nos sentimos orgullosos de que los valores de afauteza, de tradición, que no se queden un mero eslogan y que también tengan su plasmación en el día a día, pues cuidando y tratando a estos chavales que, que sí, que evidentemente que el Celta en ellos ve un valor en el futuro, que puede ver un futbolista de primera división, un futbolista de élite, pero que a mayores del futbolista de élite que pueden ver, pues se preocupan de que crezcan, de que sean felices y de que aquí puedan desarrollarse como personas. Tú mismo lo decías, dar la oportunidad de ser futbolista, que nos enorgullece a todos, ver cómo los Pablo Durán, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo tienen la oportunidad de ser futbolista, también darle la oportunidad a Claudio de ser entrenador, pero también que reconforte mucho esa oportunidad a gente que no la ha tenido por desgracia, nosotros la gran mayoría sí, de ser personas también, de poder ser personas y tener las cosas que tenemos nosotros en el día a día. Este ha sido un pedazo de artículo que ha hecho Alberto. Espero que el vídeo os haya gustado también. Alberto, lo dicho, muchísimas gracias por estar un día más en la que ya sabes que es tu casa. Un abrazo enorme y feliz por volver a estar un ratito con vosotros. Y a vosotros, familia, recordar que os ha gustado este vídeo, que os ha gustado este contenido, hablando de esa historia tan bonita que tiene Bernard Somoa y que ojalá tenga aún muchas páginas que escribir. Un like nos ayuda muchísimo. Germán, que ha estado aquí atentísimo, vamos, no ha pestañeado, atento a Alberto y atento a mí para hablar de Bernard Somoa. Recordaros que un like nos ayuda mucho a seguir creciendo como proyecto. Y palabra clave os la voy a dejar elegir a vosotros, o The Chosen One o El Elegido, en castellano o en inglés, la que os más os guste. Es el protagonista de este vídeo, es Bernard Somoa, el futbolista que de jugar en las calles de Ghana está petando y muy fuerte a la primera puerta de ese equipo de Claudio Giraldez para intentar arrimarse y poder tener su oportunidad. Familia, no está Lucas Peteiro, pero la frase, no sé si es icónica y si se pasará a los libros de la historia como la de Eduardo Toto Berizo, pero es la misma de siempre. Gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Un abrazo. Chao, chao.